A finales de los 80s y comienzos de los 90s, cuando nosotros comenzamos nuestras carreras terminando la universidad, y en ese momento se hablaba de un Estado fallido. Colombia perdía la batalla frente al crimen organizado. Era una especie de pulso en donde estaba de un lado la institucionalidad, el Estado, y de otro lado estaba el crimen organizado, representado por esas tres variables. El narcotráfico, que era mucho más organizado que la justicia, el conflicto armado, que tenía una potencialidad de reventar la justicia, porque además se daba en territorios de Colombia donde el Estado no estaba y no sigue estando en la mayoría de los casos, y la corrupción, que es un mal que yo he dicho, nace, crece, se reproduce, no muere, se transforma, se sofistica, se moderniza. Entonces decimos nosotros, por un lado está el crimen organizado y por el otro lado está un sistema de justicia y estatal completamente desorganizado. ¿Por qué eso es importante? Es importante para entender en qué momento llegamos a este punto. Devuélvanse ustedes 30 años, lo han visto ustedes seguramente por Netflix exclusivamente, o en las series del Patrón del Mal, y vayan a la ciudad de Medellín a comienzos de los 90, y había un señor que pagaba por matar a un policía y $2.000 por matar a un juez, y mató decenas de jueces, centenares de policías. Esa era Colombia a comienzos de los 90. Entonces, ¿qué pasó? Siempre los americanos apareció el tipping point, que es como la gota que rebosa la copa. ¿Y qué rebosó la copa? Rebosó la copa que nosotros comenzamos a trabajar en lo público, haciendo política en los cementerios. Así de dramático, porque mataron 3 candidatos presidenciales, porque exterminaron un partido político. El doctor Álvaro Gómez Hurtado, ustedes saben, lo asesinaron en la puerta de esta universidad. Y estos no son historias, no son leyendas, obedecen a realidades del pasado inmediato de Colombia, que es lo que nos forjó a nosotros. Una forjada además bastante complicada. Y ahí nos encontramos una multiplicación de las víctimas. Ustedes saben que en este prácticamente a 9 millones de colombianos. El último registro de las víctimas en Colombia son 8.800.000 colombianos. Todo eso ha supuesto que quién le ponía la cara a todo esto, quién se iba a dar el lapo, el fortalecimiento de la justicia. Y apareció una idea, y esta historia que les estoy contando es la historia de la fuerza de las ideas, es la historia de la palabra. En un momento en que no había tecnología, en un momento donde no existían las redes sociales, nosotros no teníamos un teléfono celular, lo que había era un aparato que muchos de ustedes ni conocen, que es un fax, que era como una fotocopiadora así gigante, así de grande, donde se le tomaba una foto del documento y uno la pasaba como por un rodillo y eso le llegaba a otra persona en otra parte del mundo. De fax y de labia conseguimos que la idea se fuera para adelante. ¿Y cuál fue la idea? La idea fue decir, vamos a reformar la Constitución de Colombia y vamos a fortalecer la justicia. Algo que todo el mundo estaba diciendo, y aquí en Colombia no hay justicia. Y arrancamos y eso se fue convirtiendo en un... Y esa fue la séptima papeleta. ¿Y por qué se llamó la séptima papeleta? Porque iba a haber un proceso electoral el 11 de marzo de 1990, hace 29 años, y ese día los colombianos iban a depositar 6 papeletas dentro de la urna. No se votaba como ahora, con un tarjetón electoral lindísimo, súper moderno, donde hay unas casillas y ustedes ponen una X. No, señoras y señores, se votaba metiendo unas papeletas dentro de un sobrecito. Entonces se nos ocurrió que metiéramos el 7º papelito. Entonces ese día se votó por senadores, por representantes, diputados, por concejales, por alcaldes. Fue la primera vez que se eligieron los alcaldes popularmente, la segunda. Por primera vez se eligió el candidato de un partido en una consulta del partido que estaba decidida dentro de ese mismo decisión el 1 de marzo, y lo que dijimos fue, metamos el papelito, que ustedes lo tienen que diseñar, les estoy contando, no había redes sociales, entonces le pedimos a todos los periódicos de Colombia que imprimieran en las páginas de los periódicos la 7ª papeleta. Le decíamos a los campesinos, si esto era por radio, coja un papelito de estas dimensiones, de 12 por 8 centímetros, se escriba voto por una Asamblea Nacional Constituyente,
que reforme la Constitución Nacional. Y esto se convirtió en la bola de nieve que ya mencioné. Arrasador, al punto que el presidente de la República, que era el presidente Virgilio Barco, dijo, aquí hubo un éxito. En ese momento no había posibilidades legales de hacer una Asamblea Nacional Constituyente porque todas las reformas había que hacerlas a través del Congreso. Pero fue el poder de una idea el que se impuso, el poder de un sueño el que ganó esa batalla. Simplemente para dejar la lección a ustedes que cuando hay participación, convicción, las realidades vienen de la mano con esos procesos. Todo eso además supuso el concepto más importante que había. Una cosa que ustedes en este momento no se pueden, en un país tan fracturado, tan polarizado como está Colombia en este momento, nadando siempre entre los extremos. Yo siempre he dicho que parte de la tragedia que estamos viviendo es por una parte nuestra incapacidad de hablar con los que no piensan, no sienten como uno. Cuando no tiene ningún mérito uno armar acuerdos con la gente que piensa igual que uno, o que se dedicó como uno, o que está en la misma situación que uno. Aquí lo que tiene mérito es hablar con el contrario. Aquí lo que tiene mérito es sentarse a construir un país que sea de todos, como lo dijo la misma Constitución de 1991. Y de ahí llegamos al consenso político más importante que ha tenido Colombia, mucho más importante que el Frente Nacional. El Frente Nacional tuvo un plebiscito el 1 de diciembre del 57 y todas las constituciones de Colombia eran el conciliábulo de expertos que se sentaban por orden de un presidente a redactar las normas constitucionales. La anécdota de esa época era: páseme el lápiz que yo voy a legislar, le decía un presidente a su secretaria. Eso pasó a la historia. Y vino el auge de la democracia participativa, y vino el auge de los nuevos propósitos del Estado, y sobre todo se puso como columna vertebral de todo este proceso constituyente la necesidad de edificar un Estado garante de los derechos de los ciudadanos. Y por eso yo he dicho muchas veces, el garante ético más importante que tiene Colombia es la Constitución de 1991. La humana como premisa mayor de todo lo demás. Es el fortalecimiento de la justicia. En ese proceso constituyente se crearon las nuevas instituciones de la justicia. Y el hecho de haber arrinconado y derrotado, como se dio, a los grandes carteles de la droga, fue consecuencia de cómo se fortaleció el Poder Judicial en Colombia. Que ustedes van a decir, ah, no, pero eso está repleto de escándalos hoy en día. Si la corrupción más grande es la que se da hoy dentro del Poder Judicial por cuenta del cartel de la toga. Pues eso no fue así en este momento. Ese historial de esa montaña rusa, los altos de la montaña rusa, nos llevaron precisamente a la posibilidad de que la justicia actuara. Y apareció la acción de tutela, el instrumento de garantización más importante que tiene la justicia en Colombia. El único que ha bajado la justicia a los niveles territoriales. No logró la Constitución del 91. Y apareció la Corte Constitucional, que ustedes han visto la línea que ha señalado en la defensa de los derechos económicos y sociales en Colombia. Todas esas instituciones que han sido tan importantes. Y hoy, frente a lo que estamos viviendo, para llegar a hoy, viene pues toda esa discusión de qué vamos a hacer con los derechos de 8.800.000 colombianos que tienen que ser restablecidos. Y ese es el sentido de una justicia que puede ser absolutamente imperfecta, como es la Justicia Especial para la Paz. Pero es lo que tenemos, lo que salió de un acuerdo. Que hay que rectificarla, pues rectifiquémosla como toca. Pero que hay que tener en mente únicamente el restablecimiento de los derechos. Yo les cuento una experiencia personal. Antes de ayer, el 9 de abril fue el día de las víctimas. Y ayer estuve yo en Cali con los familiares de los diputados que fueron asesinados por las FARC hace 12 años, después de 5 años de secuestro, que son de las cosas que solo pasan en Colombia. Este nivel de aproximación a la violencia y este nivel de levantarse en las instituciones a rechazar la violencia solo se da en el caso de Colombia. Y oír los testimonios, ya no de quienes vivieron de manera directa esa tragedia, que yo les diría fue la tragedia más grande, fue el acto más horroroso que pudo cometer las FARC dentro de todo este proceso, porque los secuestró, los tuvo en cautiverio 5 años y nadie sabe por qué todavía.
ninguno de los familiares, que es lo que todos pedían ayer en la ciudad de Cali. Decían, mire, ayúdenos a en la JEP, donde esta gente nos cuente por qué asesinaron a nuestros familiares. Pero ustedes vieron la visión de la segunda generación, y aquí empato con lo que quiero terminar, porque están las nuevas generaciones, está una visión distinta de lo que está pasando. Ustedes ya pertenecen a una generación donde estos escenarios de la justicia, de alguna manera, toda esta tragedia radical debió quedar atrás. Y ustedes llegan con unos elementos de juicio y unos propósitos ante la vida que tienen que ser distintos. Lo que yo vi, por ejemplo, en términos de perdón, de reconciliación, de reconstrucción, incluso de muchos que dijeron, mire, a mí me costó más trabajo que otros. Las hijas de los diputados, que hoy son abogadas de las universidades en Cali, unas llegaron y otras llegaron después. Pero ahí hay un proceso de restablecimiento de derechos. Por supuesto, los estamos acompañando en las instancias judiciales del caso para que eso llegue a su feliz término. Lo siguiente que me parece muy importante. Ustedes tienen en ese asunto de cuál es la palabra, ser la insignia de la generación de ustedes, algo mucho más de lo que representó la justicia para mi generación. Con todas las frustraciones que tenemos después de llevar 3 décadas en esta lucha, y la lucha sigue, porque a mí es lo que me toca hacer todos los días de aquí en adelante. Ustedes saben que la competencia constitucional de la Procuraduría es defender el orden jurídico y defender los derechos de los colombianos, siempre en función del interés público. Y ahí viene la propuesta. Ustedes tienen que marcar con el sello de su generación su compromiso con Colombia. ¿Y por dónde viene ese compromiso? Por una palabrita que es el déficit y la bancarrota más grande que tiene Colombia, que es precisamente la ética. Y la ética, que ha sido un valor tan desconocido en Colombia, esa justa es la que los va a llevar a ustedes a un puerto seguro. A un puerto seguro desde el punto de vista generacional, porque lo que a ustedes les ofrece la tecnología en este momento siempre tiene que estar gobernado por esos principios y esos valores. Porque el compromiso con el medio ambiente, que es otra de las grandes matrículas generacionales de ustedes, también es resultado de una reflexión ética. Y sobre todo, porque la gran traba que ustedes van a tener como generación profesional y diaria es seguir combatiendo la desigualdad en Colombia. La desigualdad, nosotros lo hemos repetido muchas veces, es como una fábrica del sistema político. La desigualdad está ahí, remueve los cimientos del sistema político. Desde el punto de vista jurídico, afecta a los derechos de la gente. Luego tengan la certeza que de aquí en adelante, el nombre de la generación de ustedes, el mío fue la justicia, el de ustedes será la ética. Y los liderazgos que prosperan en este siglo, los liderazgos que tienen que estar derivados de ahí. Y que acuden a la palabra. Y aquí termino como comencé. El tema de la justa palabra no es el tema de la palabra polarizadora, radical, extremista, exclusionista, que segrega. Es todo lo contrario. Toda esa lógica del vocabulario de mi generación, déjenlo atrás. Ese tema de por debajear, como se dice coloquialmente, como nos ha pasado recientemente, tratando a una persona que tiene unas condiciones de profesionalismo, de decirle niña, o indio, o negro, o paraco, o guerrillero. Ese es el volteo que ustedes tienen que darle al uso del vocabulario en esta generación. Y partan de la base que por eso o nosotros recuperamos la ética en este país, o se nos va el país entre las manos. Muchísimas gracias por su atención.